Ministerio Divina Gracia presenta su programa La Obra de Gracia, programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Muy buenos días. Estamos acá en domingo 12 de abril del 2020 desde Radio Tu Encuentro en el 105.9 de la comuna La Granja en Santiago de Chile. Le damos un cordial saludo a la gente que nos está oyendo a través de las ondas de la radio, también a la gente que nos ve a través de del YouTube, del Facebook. Un cordial saludo para ellos desde acá de Santiago de Chile. Un día un poco frío, ya está entrando el otoño en nuestra ciudad, pero sí muy gozoso de poder estar una vez más en este medio de comunicación y en las redes sociales compartiendo una enseñanza bíblica. Les habla el pastor Andrés Aravena de la Iglesia Divina Gracia de aquí a la comuna de la Florida. Y para que nos escuchan por primera vez, recordarles que nuestro ministerio es a través de estas ondas radiales todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, hacer estudios bíblicos. Ya por quinto año estamos en este medio de comunicación y es el ministerio que Dios nos ha entregado. Ya estamos orando al Señor para que en estos tiempos donde la iglesia físicamente no se está reuniendo, a través de estos medios de comunicación, las redes sociales, la radio, pueda alimentarse, edificarse el pueblo de Dios. En esta oportunidad nosotros vamos a continuar con el ciclo que hemos iniciado ya. Creo que este es el cuarto, quinto programa que hacemos con respecto al tema que nosotros estamos enseñando, y ese tema es conociendo nuestra salvación.
estamos haciendo previamente toda una introducción de cosas básicas para un cristiano, y lo que es la sistemática, vimos lo que es la salvación, y una cosa muy en general, de todas maneras, ¿cierto? Porque queremos llegar al corazón de este estudio, que es cuando hablamos de conocer nuestra salvación. Hemos hecho un estudio nosotros ya en el año 2008, hicimos un profundo estudio ya con respecto a 95 cosas que sucedieron cuando tú fuiste declarado salvo, santo, justo y perfecto. Es decir, cuando tú naciste de nuevo, 95 cosas sucedieron bíblicamente en el reino de Dios para tu vida, para tu herencia, para tu existencia, para tu presente y tu futuro, y también que afectó tu pasado. Hay 95 cosas con un respaldo bíblico muy contundente. Más o menos cada principio, cada hecho contiene 3 o 4 bases bíblicas. Estamos hablando de alrededor de más de 300, entre 300 y 400 versículos bíblicos que están en la Biblia, que hablan y que respaldan tu condición de cristiano, de hijo de Dios. Lamentablemente, y personalmente fui impactado cuando yo conocí este testamento, por decir, con respecto a lo que era mi vida en Cristo, y el Señor en este tiempo ha querido que nosotros compartamos. Entonces estamos haciendo previamente, mira, nos quedan 2 temas introductivos. Uno de ellos que vamos a ver hoy, qué es lo que es nacer de nuevo. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? Es un concepto que se maneja mucho dentro del lenguaje, de lo que es nuestra vida como cristianos, como salvos, como evangélicos. Entonces estamos haciendo una repasada porque suponemos que en tu iglesia tú lo tienes clarito, perfecto, te lo han enseñado, pero es importante usarlo como introducción, porque te vas a dar cuenta después, cuando creo que en 2 domingos más, si Dios quiere, vamos a estar ya de lleno metiéndonos en estas 95 cosas que sucedieron en tu vida y que lamentablemente a veces se desconoce, y lo más importante, que a veces no se enseña en la vida de un cristiano. Entonces, ¿por qué es esto? Porque es nuestra fortaleza como cristianos en estos tiempos. Habla de que verdaderamente quiénes somos ante los ojos de Dios en Cristo Jesús. Estamos empeñados continuamente de hacer obras, de hacer ciertas cosas para mantener ese ligamento con Dios, y estamos en una carrera religiosa todos los días, todas las semanas, tratando de agradar a Dios. Pero te digo, con respecto a lo que es nuestra salvación, es un hecho que está sellado, está concreto, tomando como primicia que la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra que le encargó al Padre de venir a dar la vida por nuestros pecados, es una obra cerrada, terminada, hecha. Entonces también nuestra salvación no es un continuo quehacer, no es una carrera para que nosotros estemos ganando el favor de Dios. Porque cuando lo hago, estoy reconociendo que mi salvación depende de mí, que mi salvación depende de mis obras, de mi comportamiento, y eso atenta completamente con respecto a lo que es los principios bíblicos que están establecidos para lo que Dios determinó. Así que estas 95 cosas que vamos a ver, si Dios quiere, yo creo que el último
domingo de abril, por allí vamos a estar ya entrando, lo tengo preparado, y te van a sorprender, porque no son teorías, no es un libro, no es un principio que yo haya escrito, sino que es un trabajo de investigación muy importante que cada cristiano debe conocer. Es una herencia, una información de quién soy ante los ojos de Dios, ante el reino de Dios, y que tiene como prolongación de lo que es mi presente y mi futuro con Dios. En este momento estamos pasando a nivel mundial toda una crisis nunca vivida, ¿cierto? Se congeló, se detuvo prácticamente el mundo, se detuvo todo lo que es la vida religiosa, pero no se ha detenido nuestra vida espiritual con Dios. Entonces es un tiempo de reflexión, es un tiempo de detenernos y de fortalecer nuestra fe, de ser luz para el mundo. Cuando el mundo nos ve que estamos, pese a las circunstancias de la vida, esta contaminación que arriesga la vida de muchas personas, que arriesga la economía, que arriesga la comunión, que arriesga la vida familiar, que arriesga el trabajo, los estudios, todo está en un estado nunca antes visto. Pero creo que Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Creo que Dios detuvo el mundo para un asunto, no para estar encerrados o viéndonos en nuestras casas. Nosotros los cristianos creo que tenemos que entender que Dios detuvo el mundo para que nosotros le busquemos, para que nos acerquemos a Él, para que reflexionemos, para que estudiemos la palabra. Te digo verdaderamente, en lo personal estoy muy alimentado, me paso horas y horas estudiando, viendo cosas tan maravillosas que nunca había tenido el tiempo de contemplar. Con respecto a anoche estudiaba, por decirte, lo que es la creación, lo que fue el diluvio. ¿Por qué los hombres, por un ejemplo, por qué los hombres antes vivían tantos años y después ya vemos después del diluvio vemos a David que vivió 80 años, 70 años? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa explicación que nos pide la gente? A veces no tenemos el argumento y por falta de tiempo no hemos informado. ¿Qué mejor no informarnos con respecto a lo que es nuestra salvación? Te digo, te va a sorprender 95 cosas, no, 300, más de 300 versículos extraídos de la Biblia que habla de quiénes somos en Cristo Jesús. Eso va a fortalecer, eso va a alimentar, eso cuando vamos a ver ahora lo que es nacer de nuevo, habla de que es tiempo de nacer de nuevo para un cristiano con respecto a lo que dice la palabra referente a nuestra relación con Dios. El domingo pasado, debo dar una explicación. El domingo pasado nosotros vimos el perdón de pecados. Voy a resumir, voy a compaginar ese tema el próximo domingo y lo vamos a repetir, lo vamos a plantear de otra perspectiva, porque hay gente que nos siguen en las redes sociales y principalmente un grupo de hermanos que están en Uruguay, que están estudiando con estos programas. Entonces me llamaron pero ya vamos, tranquilo, vamos a repetir este programa, no el programa, no lo vamos a repetir el programa, vamos a replantear ese tema de lo que es el perdón de pecado. Hoy día puntualmente vamos a ver lo que significa nacer de nuevo. Así que un cordial saludo para la gente que nos está escuchando en Chile, en el extranjero. Un cordial saludo para mi amigo José Rodríguez desde México, que estuvimos contactándonos el viernes por ahí, Pastor Gary con su hijo en Estados Unidos, nuestra amiga Nora en Colombia, nuestra amiga Lorelei en Paraguay,
en Uruguay, un cordial saludo para ellos. También estuve hoy día en la mañana chateando con el pastor Pablo Chin de México, y un cordial saludo para ellos, y animarlos para que seamos instrumentos de Dios en este tiempo. Así que vamos a escuchar nuestra canción que tenemos como no digo como fondo, sino que como un símbolo para nosotros, que es Tu Escudo. Y ya vamos a estar entrando en este tema: ¿qué significa nacer de nuevo? Ya hemos dicho que el concepto nacer de nuevo es un concepto que se usa mucho a nivel del mundo cristiano, del mundo evangélico, y que habla también de un hecho que tiene un concepto bíblico. Lo vemos claramente cuando vamos al Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. ¿Qué es nacer de nuevo?
Y solo, como decía anteriormente, son los dos temas que vamos a hablar ya antes de entrar al estudio, que vamos a ver de las 95 cosas que sucedieron cuando tú recibiste al Señor Jesucristo. Es necesario repasar, y voy a decir repasar porque esto es una introducción nada más, porque nacer de nuevo daría para un estudio muy completo, muy profundo, porque es parte importante en la vida de un creyente. Nacer de nuevo tiene como principio, cuando entendemos, ya lo vimos, cuando es la salvación, cuando en el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando entendemos que somos todo creación de Dios, cuando entendemos también que por un hombre nosotros caímos, cuando entendemos que a través de la vida de Adán, por su desobediencia, que es el sinónimo del pecado original, toda la creación de Dios se desconectó prácticamente de Dios, pero en una forma de disciplina, porque ya Dios tenía la provisión, que si dice la Biblia que si por Adán nosotros caímos, también ya estaba determinada la provisión de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que a través de Él nosotros podíamos restituir esa separación entre Dios y los hombres. Y deja un espacio ahí de lo que se llama el libre albedrío, para entender que en esa libertad que Dios nos dejó con respecto a vivir nuestra vida con una intimidad con Dios, nos deja la opción nosotros de caminar por este mundo y de estar con Él, de ligarnos a Él o de no ligarnos a Él. Por eso cuando vemos en el libro de Juan y la conversación que tiene Jesús con Nicodemos, nacer de nuevo es nacer de lo alto, nacer en el plano espiritual. Vamos a leer el pasaje, pero quiero dejar claro, es nacer en el plano espiritual, porque todos sabemos, y esto es muy fácil de confundir en la vida de fe con respecto a dónde se separa nuestra vida, digamos, física, humana, carnal, versus la línea espiritual con que nosotros tenemos una relación con Dios. Y siempre se toca y se confunde. Por eso muchas religiones te llevan a hacer obras para agradar a Dios, cuando Dios, siendo espíritu, se manifiesta en un plano espiritual, donde el Espíritu Santo juega un rol importantísimo en el día de hoy entre la relación que tiene Dios con su pueblo, con sus hijos. Por lo tanto, cuando hablamos de entender nuestra salvación, tenemos que tener como muy claro de que esta vida carnal, esta vida física, y entendiendo también que la creación del hombre está determinada por cuerpo, alma y espíritu. En estos dos últimos es lo que nosotros tenemos una relación con Dios, en nuestra alma y nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, nacer de nuevo significa nacer de lo alto, es nacer a la vida eterna, que es impartida por parte de Dios para el creyente, para su creación. Muchos cristianos evangélicos, como lo decía, aún no saben lo que significa nacer de nuevo. Por supuesto que es una enseñanza bíblica y no es un dogma de una religión determinada. Cuando vamos a tomar el principio, como te digo, no es el tema es una introducción, es un barniz de lo que significa nacer de nuevo, porque es un tema muy, muy profundo, muy importante, que doy por asumido que tú lo sabes, siendo cristiano, siendo miembro de una iglesia. Es una repasada, es una introducción al tema principal de este estudio.
Voy a leerte en el libro de San Juan capítulo 3, del versículo 1 en adelante, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Había un hombre, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Está hablando de que Nicodemo era un sacerdote, era un hombre más o menos de 70 años, era parte de los 70 hombres más importantes que había entre los fariseos y los hombres que eran los maestros de la ley, un hombre muy educado, miembro del Sanedrín, como dijimos, fariseo de la secta de los fariseos, los saduceos, que reconoce en conversación con Jesucristo, él tenía un conocimiento cabal de lo que era la ley. Y acuérdense que estos fariseos, los saduceos, estaban rechazando a Jesucristo. Sin embargo, él, siendo miembro del Sanedrín, se acerca un día y establece esta conversación con Jesucristo. Dice, versículo 2, este vino a Jesús de noche. Mira ahí, si es cosa de analizar. De noche él no fue en pleno día porque sentía que era parte de una corporación, de un miembro, pero vino de noche cuando sus compañeros no supieron y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Está reconociendo, si nosotros, vuelvo a insistir, si no retuviéramos en este principio, en esta lectura bíblica, tendríamos para muchos programas. Dice, sabemos, este miembro del Sanedrín está reconociendo que él, aún rechazando a Jesucristo, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Punto 1, lo está reconociendo como un enviado de parte de Dios, y cuando le dice como maestro con respecto a sus enseñanzas respecto al reino de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y ahí tenemos que retenernos para penetrar y para entender qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo queda descartado que Jesucristo no estaba hablando de que era un nacimiento físico, sino que le dice nacer del agua y del Espíritu. Ya entendimos que a través del pecado original de Adán, el hombre estaba desconectado, estaba destituido de la gloria de Dios. A través de Jesucristo como el Salvador del mundo, Dios ofrece al hombre restaurar a través de su obra su relación con Dios. Y eso es nacer de nuevo, nacer espiritualmente, restablecer esa conexión con Dios en un plano espiritual y no físico. Y esto es importante que lo mantengamos presente en todos los conocimientos bíblicos y en todo lo que es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hemos conocido al Señor, cuando nosotros le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando hemos recibido por gracia esa maravillosa salvación por gracia, cuando hemos sido resucitados, cuando hemos sido regenerados, nosotros tenemos que sostenernos que es en nuestra vida espiritual. Nacido del agua, no del vientre de la madre, nacido de agua es un concepto espiritual, y eso es lo que se llama la salvación.
Y cuando habla del agua, no está hablando de que te lleven a un río, que te metan en una piscina y que nadie sea salvado por el lavamiento o por la inversión del agua. Cuando está hablando del agua, está hablando de la palabra de Dios. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice así: siendo renacido no por simiente corruptible, que es la vida física, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice Jesucristo: yo soy el agua de vida. Entonces también descartar descartar que ese bautismo simbólico que te hacen en la iglesia no tiene nada que ver para el lavamiento de nuestros pecados. La salvación es por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de quien te metió al agua y quien te sacó. Porque si no eres renacido por fe, y basado y centrado y creyendo que Jesucristo te salva, solamente eres un mojado más. Siendo renacidos no por simiente corruptible, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de entender, de conocer la palabra de Dios, porque la palabra produce fe. Nosotros a Dios lo conocemos a través de su palabra. Y en su palabra Él tiene todo establecido, ¿cierto?, de lo que fue su revelación, su creación, la caída del hombre, la provisión de Dios cuando Él da a su Hijo por los pecadores del mundo y nos promete en este presente una salvación tan preciosa, tan valiosa, que lejos está de que un hombre determinado pueda alcanzar salvación por sus obras, sino que tenemos que descansar y creer que Jesucristo es el enviado de Dios para salvación del mundo. Yo no me puedo salvar por sí mismo. Yo no me puedo salvar por sí mismo. Ninguna de mis obras que yo pueda hacer va a ser suficiente para llevar a Dios, porque lo vamos a ver en el próximo domingo, cuando habla del secreto del perdón de pecado. Hay un pecado que a mí me destituyó de la gloria de Dios siendo hombre cuando yo nací de simiente corruptible. Yo soy tierra físicamente. Romanos 14, 17, vamos a leer lo que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es la vida eterna. Eso es nacer de nuevo, que es a través del Espíritu y nacer al reino espiritual, no al reino físico. Versículo 25 de primera de Pedro dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Se nace de nuevo al oír la palabra de Dios, al oír el Evangelio, y es el oír la palabra el que te produce fe. Y a través de la palabra nosotros podemos entender el plan de Dios para salvación del hombre. Nadie puede ser salvo, nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer en el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 14 del 1 al 4 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creíste, es vano tu salvación.
Cristo murió por nosotros, según las Escrituras y toda la Biblia. Cristo murió por los pecados, fue sepultado, resucitó según las Escrituras y volverá por su iglesia. Eso es el Evangelio, y eso está contenido en tu palabra. El saber, el escuchar tu palabra te produce un renacer de nuevo. Tu vida, tu perspectiva cambia. Nacer de nuevo, en Efesios capítulo 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El momento en que tú crees que en la hora de nuestro Señor Jesucristo tú eres salvo, en ese momento tú has nacido de nuevo, y dice: habiendo creído en él, fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vamos a detenernos un poquito, porque en el momento que tú crees, tú eres propiedad de Dios, y es lo que vamos a ver en el estudio de las próximas semanas, es que tú fuiste sellado en ese momento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se busca haciendo ayuno, haciendo ofrenda. En el momento en que tú creíste y habiendo creído en él, aquí dice, en el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. Es un verbo hecho. Fuiste, no dice serás, no te manda a hacer ciertas cosas para que tú seas sellado, bautizado en el Espíritu Santo. Fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Mira, un paréntesis. Dios se ha revelado a través de la Biblia, tiene revelación para el hombre. Tiene 3 conceptos de revelación la Biblia para el hombre. En la primera parte, Dios se reveló al hombre por el Padre, por Dios, por Jehová, se reveló al hombre y usó en ese periodo, usó los profetas para comunicarse con Dios. La primera etapa de la revelación, cómo Dios se reveló. La segunda etapa es que Dios se revela al hombre por el Hijo. Hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista se establece todo lo que el trabajo de Dios para el hombre a través de los profetas. Pero Juan el Bautista es el último de ellos. Y cuando viene Juan el Bautista y anuncia a Jesucristo, ahora Jesucristo revela el reino de Dios en forma personal, y ya no hablando de lo que Dios, el Padre, le decía, sino que hablando de lo que él había visto y vivido con el Padre desde siempre. No existe un mayor profeta que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que tenga más nueva profecía, más grande y más eterna y más firme que nuestro Señor Jesucristo. El propio Hijo de Dios habló del reino de los cielos. Habló de lo visto y conociendo al Padre, porque Él es parte de la Trinidad. Y cuando el Señor Jesucristo debe irse, le dice a sus apóstoles: es necesario que yo me vaya porque viene otro mayor. Y ese otro mayor es el Espíritu Santo. Y aquí, como leíamos en esta palabra, el Espíritu Santo dice: y el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo era una promesa de parte de Dios para nosotros los creyentes, sus hijos. Nosotros hoy día, nuestra relación con Dios es a través del Espíritu Santo. Y esto descarta tantas cosas incorrectas que nosotros vemos, y lo anuncia la Biblia, que vendrán en los últimos tiempos lobos y falsos profetas, falsos sanadores, que han hecho un daño tan grande al Evangelio,
y que Dios en estos tiempos ha derribado tantos falsos profetas, tantos falsos sanadores que llenaban estadio y estadio y hoy día no son capaces de entrar en un hospital a salvar los contagiados por el virus. Solamente el Espíritu Santo es el que está activo para nosotros en estos tiempos, y el Espíritu Santo no se reclama haciendo ayuno, gritando y haciendo cosas que podíamos nosotros impactar o conmover el corazón de Dios, porque el Espíritu Santo es una promesa de parte de Dios para su pueblo, para sus creyentes. El Espíritu Santo es el don de Dios para sus hijos. Al recibir el nuevo nacimiento, dice la palabra, lo leímos, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es parte del nuevo nacimiento de un creyente. Te voy a dar respaldo bíblico con respecto a lo que te estoy diciendo. Primera de Corintios 3:17 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, en el momento de creer, en el momento de nacer de nuevo, en el momento de haber sido declarados santos, justos y perfectos, en el momento de ser salvos, dice que somos a contar de ese momento, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces no tengo nada más que pedir, porque la palabra en 1 de Corintios es clara y categoría. 3:16 dice, somos, ya no puedo pedir más de lo que Dios me dice a través de su palabra. Ya eres templo del Espíritu Santo cuando tú creíste, cuando tú naciste de nuevo. Dice Romanos 8:11, otro respaldo bíblico. Romanos 8:11 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y todavía sigo escuchando por ahí que tienes que clamar, gritar y transpirar para que descienda el Espíritu Santo. Y eso habla de que no conocemos de quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando Romanos 8:11 dice que el Espíritu Santo ya mora en los creyentes, en sus hijos. Más respaldo bíblico, queridos hermanos, queridas hermanas, en 1 de Tesalonicenses 4:8 dice que Dios nos dio, no dice que Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Cuando tú naces de nuevo, dice 1 de Tesalonicenses 4:8, Dios ya nos dio el Espíritu Santo, ya mora en nosotros, ya fuimos sellados en el Espíritu Santo. Como dice Efesios 4:30, dice, estáis sellados para el día de la redención. Nosotros tenemos una identidad como hijos de Dios. Somos propiedad de Dios, y esa propiedad de Dios está respaldada porque el Espíritu Santo el sello del Espíritu Santo no es posterior a creer o al nacer de nuevo. Es en ese momento que tú fuiste sellado del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú no entiendes la doctrina del Espíritu Santo, obviamente que te llevan y te conducen a hacer cosas que no agradan a Dios y que no tienen un respaldo bíblico. Veo claramente cómo te llevan. El otro día veía a alguien en Linares, como estaban gritando en la esquina una señora, y transpiraba y gritaba, y alguien la animaba a que siguiera gritando, hasta que descendiera el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes, de sus hijos. Somos templo ya del Espíritu Santo. Dice que el Romano 8:11 que ya el Espíritu Santo mora en nosotros, porque es la segunda fase de la revelación de Dios al hombre. Repito, en la primera fase Dios se reveló a través de los profetas hasta Juan el Bautista. En la segunda fase Dios se revela al mundo a través de su Hijo Jesús. Y en la tercera fase Dios hoy se revela a sus creyentes, a su Hijo, a su pueblo hoy,
en todas las partes del mundo donde dos o más se reúnan en su nombre, el Espíritu Santo ya se revela. Y el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué seguir pidiendo más que eso? ¿Por qué tanto desconocimiento de lo que es la doctrina, la neumatología, que habla de la doctrina del Espíritu Santo, lleva y confunde al pueblo de Dios haciendo cosas que no agradan a Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Cuando no entendemos cómo funciona Dios en la vida del creyente, nos transformamos en idólatras de cosas extrañas y de fuegos extraños que le asignamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, 1 Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. Cada creyente al nacer de nuevo es templo del Espíritu Santo a contar ese momento. Romanos 8:11 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros a contar de ese momento cuando tú naces de nuevo. Primera de Tesalonicenses 4:8 dice que Dios ya nos dio el Espíritu Santo, y Efesios 4:30 dice: estáis sellados para el día de la redención. Si tú mueres hoy, si el Señor viene en este momento, si Dios viene mañana, en el momento que el Señor venga, Él viene por su pueblo, y lo que nos identifica al pueblo de Dios es el sello del Espíritu Santo. ¿Qué pasa al nacer de nuevo? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al nacer de nuevo, todo es nuevo. Eso es nacer de nuevo. Nació de nuevo en Juan 3:3, en Juan 5:7, dice que nosotros hemos nacido de nuevo, nacido no en un plano físico, como decía Nicodemo, no pedía explicación. Hemos nacido, si estábamos muertos en delito de pecado, por nuestro pecado original, no por nuestras transgresiones. El problema está allá atrás, en Adán, y eso lo vamos a ver el domingo. Por eso vamos a repetir ese programa, porque quiero ser más específico y más claro. El problema, el secreto del perdón de pecado, hay un secreto, que mucha gente confiesa sus pecados actuales como los frutos que produce nuestra desconexión con Dios. Son frutos. Yo puedo robar, puedo mentir, puedo adulterar, son frutos, pero mi raíz de mi esencia como pecador es una raíz adámica, es de una simiente de pecado. Vamos a escuchar una breve cortina musical y vamos a seguir explicando lo que es nacer de nuevo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado
tantos pasajes, hay tanta información a través de la Biblia, y es nuestro sentido, nuestro deseo de hacer estos estudios centrados principalmente en lo que dice la palabra de Dios. Y el nacer de nuevo, nacer del agua, significa creer en sus promesas. Cuando tú lees, cuando tú entiendes a través del intelecto de tu corazón, de tu capacidad intelectual que Dios te ha dado para conocer las cosas de Dios, esas cosas desde la mente bajan a tu corazón y allí se sella, allí está establecido quiénes somos en Cristo Jesús. Dice que un nacido de nuevo es como la mujer adúltera, que ella cuando la ley decía que ella debía morir y le llevan a Jesucristo, la ley decía una cosa, pero ella estaba muerta en delito y pecado, ella estaba muerta a la ley. Sin embargo, Jesucristo, al mirarla, desarrolla toda su gracia y le dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es nacer de nuevo. El pecado físico, el pecado humano que ella había hecho, no era suficiente para, frente a Dios y frente a su gracia, ser anulada. Cuando el paralítico de Betesda no podías ingresar a las aguas cuando descendía un ángel, solo Dios le dio esa capacidad de sanarse solamente, no por la obra inalcanzable que había pretendido desarrollar por tanto tiempo, sino que la gracia de Dios se impone y le da sanidad. Cuando vemos a los dos ladrones crucificados a ambos lados de Jesucristo, ellos le acusaron y se burlaron de él, que le decían que siendo hijo de Dios, ¿por qué no se bajaba? Sin embargo, ellos, sin poder hacer nada, en cambio uno de ellos creyó que era el Hijo de Dios, creyó seguramente de lo que había escuchado en esos tiempos, que había un hombre allí que se hacía llamar Jesucristo y era Hijo de Dios, y creyó y se le vino a la memoria todo lo que él había escuchado y se dio cuenta que estaba siendo crucificado al lado del Hijo de Dios y creyó, y Jesucristo vio en su corazón, en su mente, en su fe, que él creía que era el Salvador del mundo, y le dijo: hoy estarás conmigo en el reino de Dios. Es eso. La pregunta es: ¿por qué te enseñan a hacer cosas que son cosas más grandes, más continuas de lo que hizo la mujer adúltera, de lo que hizo el ladrón en la cruz, de lo que hizo el paralítico en el estanque de Betesda? Nada tuvieron que hacer para nacer de nuevo en la vida espiritual. Solamente creer que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Al nacer de nuevo, un nuevo creyente nace de nuevo espiritualmente, porque estaba muerto en delito y pecado, como lo dice el libro de Romanos y el libro de Hebreos. Posee, según Ezequiel 11:19, un renacido de nuevo, posee un nuevo corazón, recibió un nuevo espíritu en Ezequiel 36:27, obtuvo un nuevo nombre en Apocalipsis 3:12. Es un nombre completamente nuevo. Quien nace de nuevo a través de su fe en Jesucristo, en 2 de Corintios 4:16 y en Colosenses 3:10. Dice que vivirá en la nueva ciudad, como dice Apocalipsis 21:2-4. Eso es la herencia, eso es el resultado de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento tiene su principio y su conclusión en Dios. Pero cada individuo debe escoger
de ser hecho de nuevo espiritualmente, según la gracia de Dios, sino no según sus propios méritos. La Biblia enseña que cada criatura tiene libre albedrío, pero cada individuo tiene el derecho de creer o no creer. Porque primera de Juan capítulo 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestro pecado, dice primera de Juan 5:1, es nacido de Dios. Y tú naces espiritualmente una sola vez. No estás perdiendo tu salvación y naciendo porque tendrías que morir y nacer, y todos los días y todos los meses nacer y morir. Porque no es por obra, dice Efesios 2:9, es por gracia de Dios. Si tú has nacido de nuevo en el agua y en el Espíritu, naces una sola vez. Primera de Juan capítulo 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es nacer de nuevo. Los pecados de la carne no entran en mi alma ni quitan mi salvación, solo me disciplinan. Si yo, siendo salvo, cometo pecados, tengo que esperar la disciplina del Padre. La nueva criatura no peca espiritualmente. Dice Pablo, dice en Romanos 8:29, Jesucristo es el primogénito nacido de nuevo. Colosenses 1:18 dice que somos nacidos de nuevo, y en Hebreos capítulo 12:23 somos los primogénitos de Dios. Entendamos que nacer de nuevo es en el plano espiritual y que no depende de nuestras obras, de nuestro ejercicio y de nuestra vida física, sino que es un ambiente, es un plano de fe. Es en el plano espiritual donde se mueve Dios, y no hay una conexión entre lo que yo pueda hacer para agradar a Dios, para ganar o perder mi salvación, porque ningún hombre es mayor que Jesucristo. Yo no puedo recibir esa enseñanza de que yo puedo hacer cosas mayores por mi salvación que las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, les pido el próximo domingo, si Dios así lo quiere, estaremos el domingo 26, estaremos repasando y concluyendo esta introducción con respecto a lo que es el perdón de pecado, el secreto del perdón de pecado. Quizás te vas a sorprender cuando entiendas que no confesando, nadie se ha salvado por confesar sus pecados, sino que nuestra salvación está en entender, ser renacido por la palabra de Dios, creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Y ya el próximo domingo siguiente ya estaremos entrando en estas 95 cosas que sucedieron en el reino de Dios el día que tú creíste. Me despido el domingo, si Dios así lo quiere, desde las 10 a las 11 de la mañana estaremos en tu programa La Obra de Gracia.